Buenas noches, amigos radioescuchas. Bienvenidos a su programa, Juicios Insensatos. Estamos transmitiendo para Radio Numancia y para Sin Línea MX. Con mucho gusto y los saludamos desde el centro de Querétaro. El día de hoy vamos a hablar de un tema que por momentos se pone de moda y en otros pasa desapercibido y que sin embargo tiene una ligazón muy importante con muchas de las actividades que realizamos todos los días. Estamos hablando de la lectura. Existe un campo magnífico y enorme, vastísimo, para hablar de la lectura, pero nosotros vamos a conformarnos con algunos tópicos y abordarlos muy brevemente, de manera muy sucinta, guiándonos por el texto Una historia de la lectura de Alberto Mangel, este autor argentino que vive en Canadá, me parece que está nacionalizado canadiense. Vamos a usar este texto que publicó aquí en México Almadía, les digo así muy rápidamente. En el año de 2011 fue publicado este texto, pero el texto, Una historia de la lectura, es anterior, por supuesto, a esta fecha. En esta edición, hay varias ediciones desde luego. En esta edición hicimos algunas anotaciones y el primero de los temas, porque lo que Alberto Mangel pretende, nos dice en alguna parte de su prólogo o en alguna parte del texto, ya no recuerdo con exactitud si es exactamente en el prólogo, que no busca hacer una historia desde los inicios de la civilización humana o algo así de lo que ha sido o es la lectura. Pretende hacer compartir una historia personal de la lectura, lo que él ha encontrado, descubierto, es decir, va a realizar lo que casi todos los lectores, de una manera más o menos azarosa, de una manera accidentada y por supuesto impensada, no planificada, realizamos continuamente, que es abordar ciertos autores, ciertos textos e ir a través de ellos encontrando, descubriendo diferentes cuestiones que nos importan, diferentes tópicos que nos pueden interesar, que nos pueden apasionar o que, ¿por qué no?, nos pueden resultar del todo vitales. Pienso en este momento, solamente es un ejemplo pequeñísimo, una experiencia personal. En alguna ocasión, charlando con algunos jóvenes, apareció por una mención mía menor, no era el asunto central, el nombre de Yukio Mishima. Y entonces uno de los jóvenes dijo que era un hombre muy curioso, le pareció extraño y preguntó que de dónde era ese autor o qué era. Y bueno, yo dije que era un escritor japonés y entonces se interesaron. Y cuando se me ocurrió decir que él se había suicidado ritualmente, abriéndose el vientre a la vieja usanza de la tradición samurái japonesa, entonces quisieron saber más y nos olvidamos de lo que estábamos platicando y empezamos a hablar de Mishima. Esto lo estoy mencionando no porque me haya sucedido a mí, sino porque le sucede estructuralmente a casi todos los lectores. De pronto quiero leer algo porque el título es espectacular, porque me llama la atención, porque lograron conseguir que yo me interesara por comprar, adquirir o adentrarme en un texto. Y de pronto lo leo, no está mal, y sin embargo en el texto aparece otra cosa, algo que no esperaba y que me es mucho más necesario. Y lo empiezo a entender confusamente apenas, y de pronto empieza a cobrar cuerpo a través de la lectura de un texto que me debería estar interesando él mismo, pero me está llevando, conduciendo hacia otros derroteros. Sucede, Alberto Mangel organiza sus lecturas, y me atrevo a pensar, desde luego, que no son todas, sino, claro que no son todas, para tratar de plantearnos algunas cuestiones a propósito de esta operación de la que en las escuelas y en los ministerios de educación, en las secretarías de educación, en los círculos culturales e intelectuales, se habla, se le menciona y se le hace protagonista de procesos incluso sociales, y que sin embargo tiene
todavía mucho que darnos para hablar, nos da mucha materia, mucha tela de donde cortar, y por eso lo que vamos a hacer, siguiendo un poco el texto de Alberto Mangel, es realizar algunos comentarios. Y el primero, claro, todo esto es en desorden, es una porción pequeñita de mi lectura personal de el texto de este argentino Alberto Mangel. Su texto, lo vuelvo a repetir, Una historia de la lectura. Pero lo primero es, ¿qué implica el acto lector? Por supuesto, él como historiador de la lectura acude a algunas autoridades, a algunas de sus lecturas, por supuesto, que yo quiero pensar, a diferencia mía, son sistemáticas, son progresivas, tienen un orden, una estructura, de la cual yo estoy muy lejos y que por eso me representan un soporte. Pero dice Alberto Mangel en esta edición, estoy en la página 70, el doctor Oliver Sacks llegó a la conclusión de que, y lo cita, el habla natural no consiste únicamente en palabras, consiste en la elocución, en la enunciación del significado completo del hablante, que éste realiza con todo su ser, cuya comprensión exige mucho más que el mero reconocimiento de las palabras. De la lectura se puede decir casi lo mismo. Siguiendo el texto, el lector extrae su significado mediante un método muy complicado de significados aprendidos, convenciones sociales, lecturas anteriores, experiencias personales y gustos individuales. Esto nos está planteando el fenómeno múltiple y de diversidad, es decir, de riqueza enorme, de que cuando leemos no estamos nada más posando nuestros ojos sobre el papel, sino que leer convoca no solamente muy diversas capacidades de nosotros, sino al mismo tiempo nos exige el poder eslabonarlas, el poder establecer relaciones entre ellas y con ello procesos de los cuales probablemente no estábamos conscientes y quizás sigamos sin estar conscientes, pero que en el acto de la lectura los estamos realizando. Alguien lee, no sé, Maten a León de Jorge Ibargüengoitia y le pone a Manuel Belanzarán, el tirano de la novela, el tirano de Arepa, de una islita que es el escenario de las acciones de esta novela de Ibargüengoitia, le pone un rostro. Pero otro lector probablemente colocó un rostro distinto. Vamos a apelar, para no entrar en conflicto, al hecho de que seguramente la imaginación de cada uno de los lectores funciona de modo distinto, y por eso si conjuntamos a dos o más lectores que hayan realizado la lectura de Maten a León, su descripción del tirano, su descripción física, cómo es su rostro, cómo son sus ojos, sus cejas, la forma de su nariz, de sus labios, etcétera, no van a coincidir, se van a parecer o pueden parecerse, pero no van a coincidir. Tendremos que pedirles esa descripción por separado para que no haya esta influencia de que yo ya escuché que alguien dijo que seguramente Manuel Belanzarán es un hombre de rostro ancho, moreno, por ejemplo, y ojos pequeños, porque aunque yo no le ponga rostro ancho, quizás si retome los ojos pequeños y le añada cejas pobladas, por ejemplo. Y otro diga, por caso, que tiene una boca grande y de labios carnosos, y yo también retomo eso, pero le coloco unos ojos medianos y unas cejas más bien delgadas y largas, etcétera. Bien, ya tomamos a nuestros lectores por separado, dieron descripciones muy diversas de Manuel Belanzarán y vamos a concluir que todos ellos tienen imaginaciones distintas. Pero esa es una manera más o menos difusa y un poco confusa de decir que están creando, edificando, elaborando el rostro de Manuel Belanzarán a partir de la información que cada uno posee, a partir de a qué lo remite la novela, a qué lo remiten las acciones de este personaje, a qué o a quién. Porque yo puedo asociar con el personaje quizá el rostro de alguien famoso o de alguien conocido. Si yo digo en este momento que cuando se realizó la película poniendo como personaje aquí en México, la película tiene el mismo nombre que la novela, Maten a León, escogieron para el papel de Manuel Belanzarán a David Reynoso.
Pero que yo asocie, y lo estoy diciendo sabiendo que en este momento David Reynoso no necesariamente es un rostro conocidísimo entre el público mexicano, muchos sin duda, de alguna edad lo reconocen, lo recuerdan como yo, otros tal vez lo conocen por información, porque son personas cultivadas, aunque sean jóvenes, pero mucha gente probablemente no recuerde y no tenga idea de quién es David Reynoso. Muy bien, pero si yo caso la imagen de Manuel Belanzarán, el personaje de la novela Maten a León de Jorge Ibargüengoitia, con David Reynoso, que realizó la película, eso es algo que sin embargo no necesariamente tiene que sucederle a los demás o a otros. Y entonces estamos ante el fenómeno de que echamos mano de aquello que está a nuestro alcance, de aquello que nos es dado, permitido por la experiencia, por nuestra práctica, nuestra forma de ir creando significados. Porque aunque nos dicen, esto es una mesa, esta es la superficie, esta mesa tiene mantel, por supuesto, enfrente a la mitad y enfrente de mí hay un micrófono, aunque me digan todo eso, yo lo tengo que ordenar. Es decir, yo le doy un acomodo en mi percepción. Porque resulta que somos antes que una inteligencia, o un poco antes. ¿Qué les gusta? ¿Unos segundos? ¿Unas milésimas de segundos? Somos un cuerpo, somos una sensibilidad física. Y esa sensibilidad física es un receptáculo que sirve precisamente para dar cobijo, para recibir la información y los estímulos que del exterior llegan. Y ese exterior puede ser aquí a unos centímetros de mí o puede ser desde muy lejos. Y en consecuencia, lo que con ello hacemos no da siempre el mismo resultado. Aunque digamos, oye, se metió un perro a la casa, no todos van a inmediatamente en su mente dibujar el mismo perro. No todos van a crear las mismas imágenes. Y eso es lo fantástico, que cada quien verá, percibirá un perro distinto. ¿Por qué es increíble esto? Porque la multiplicidad es algo que hace precisamente las posibilidades de la vida humana. Es decir, nosotros mismos no tenemos muy claro en qué momento o hasta dónde, con este ser físico que somos, en el cual nos encontramos, que es parte sustantiva, lo digo un poco, ya sé, voy a sonar molesto, lo digo un poco en contra de esta bipartición que tenemos de que la mente por un lado y el cuerpo por el otro. De que separados los queremos entender y a nuestra mente, a nuestra inteligencia le damos un lugar que decimos que es inmarcesible, más duradero por lo menos y no inmarcesible, y por lo tanto el cuerpo que envejece, se enferma, muere, puede desaparecer, pero los productos de la mente probablemente no, los libros, las obras, todo aquello que la inteligencia, que las capacidades intelectivas fueron capaces de diseñar y colocar en este mundo material. Sí, pero leemos, y es lo que acaba de decir Mangel, citando precisamente a este doctor Oliver Sacks, es que leemos con todo nuestro ser, es decir, leemos con nuestro cuerpo, no nada más leemos con nuestra inteligencia, nuestra capacidad de decodificar o algo así. Y entonces aparecen, por ejemplo, como nos dicen, nuestras experiencias, lo que hemos vivido o lo que no hemos vivido. Aparece nuestro conocimiento o nuestra ignorancia. Aparecen aquellas cosas que preferimos o por las que nos sentimos fuertemente atraídos. Y entonces el acto lector no es nada más el mero hecho de que tomamos un texto y penetramos en él con nuestra inteligencia, capaz de ordenar los significados en un panorama lógico que nos conduce hacia sentidos que nos permiten apoyarnos como formas de entendimiento, de comprensión de la realidad, por lo menos de la realidad del texto, sino que están sucediendo otras cosas. Para decirlo y sin broma, también estoy leyendo con mi dedo meñique. También estoy leyendo con mi edad. Estoy leyendo desde la geografía que habito.
Estoy leyendo con la limitación que mis ojos tienen y que requieren de corrección, de ayuda, de apoyo de un instrumento como son unos anteojos. Estoy leyendo con el estómago vacío o con el estómago lleno. Estoy leyendo bajo mucha presión económica o con la angustia de encontrarme desempleado o con la expectativa de que me contraten, de que me empleen. Es decir, no solamente está sucediendo la operación de que mis ojos vayan a las palabras y digan, esto es lo que está diciendo el texto. Eso que yo digo que está diciendo el texto, lo estoy entendiendo, lo estoy percibiendo con todo mi ser. Y en mi ser hay muchas más cosas, por supuesto, que esta inteligencia mía. Nos dice un poco más adelante Alberto Mangel, citando en este caso a Merlin C. Vitrock, para comprender un texto, no solo lo leemos en el sentido literal de la palabra, sino que le construimos un significado. Es decir, los significados no se dan no necesariamente en automático. No es que este texto ya tiene un significado que le corresponde y que yo debo, por supuesto, adosarle, sino que yo voy a construir ese significado. La significación es una operación en la que el lector participa activamente y por lo tanto no podemos dar por finiquitado un texto, por terminado, resolviéndolo diciendo quiere decir tal cosa. Será verdaderamente lamentable que tuviéramos los textos resueltos. Imaginemos que ya no tendríamos que abordar ninguna obra. Ya no digamos las grandes obras, El Quijote de la Mancha o La Divina Comedia, no olvidemos eso. Obras más sencillas, más contemporáneas, mucho más cercanas, ya no tendremos que abordarlas. Sería suficiente con buscar el significado que alguien ya estableció o que algunos ya establecieron para la obra. Pero ese es precisamente el punto. Mientras que un texto para un hombre puede significar todo, la vida misma, le puede estar exigiendo una entrega irrestricta, no lo puede abandonar, no puede dejar de leerlo, porque encontró una motivación, un estremecimiento, como decía Goethe, en el texto que le impide detenerse. Y al contrario, el estímulo por proseguir es muy grande. El acicate no le permite sino continuar y estar dentro del texto en una dinámica como si Dios le estuviera hablando desde ese texto. Parece exagerado el ejemplo, pero llega a suceder. Y esto no necesariamente le pasa a otros. Alguien puede cruzar por ese texto, comprenderlo de manera aceptable y preguntar por qué al otro, al sujeto que describí hace un momento, le pasó esa conmoción. ¿Qué es lo que de conmocionante tiene el texto? ¿Dónde está el estremecimiento? ¿Dónde está ese terremoto interior espiritual, ontológico, que llevó al otro a estar enamorado del texto? No lo encontró. Es decir, este segundo lector no lo encontró y por consecuencia no puede tener la misma apreciación. Pienso en este momento, nada más para ponerme yo al ruedo y arriesgarme un poco, en John Bilbao, un autor español que yo, cuando lo descubrí, me llevé una sorpresa, aparentemente inofensivo, aparentemente convencional, tiene buena técnica, sus temas no son con mucho alejados, distintos de los que la tradición parece que le pueden procurar a un buen escritor, y sin embargo hay algo inquietante en él. Solamente les doy un título, seguramente muchos buenos radioescuchas y muchas personas podrían decir, yo he leído algo de Bilbao, o yo conozco, ¿por qué no? Incluso su obra completa. Yo no, pero me parece que he leído lo suficiente y les cito solamente el texto que puede ser, o uno de los textos que puede ser de los más inquietantes. No el único, ojo, no estoy diciendo que ahí se acabó John Bilbao. El hermano de las moscas. Una novela que en apariencia es todo lo que acabo de decir, convencional, bien escrita, pero vamos, no es tampoco para sorpresas de nada. Y sin embargo, llega un punto en la novela, y no por lo que va a pasar en ella físicamente, sino por lo que va a seguir después de la sorpresa que nos llevamos, después de ese punto que vamos a llamar de no retorno. ¿Sí? ¿Y ahora qué? Ya pasamos el punto de no retorno. Ya no se puede regresar. Bilbao ha comprometido
demasiado con esta acción, con este hecho, a todos los personajes. Y la trama no puede dar vuelta atrás. No hay un retorno a 2 kilómetros. Y por consecuencia, la gran pregunta es, ¿qué va a suceder? ¿Qué les va a suceder a los personajes? Es decir, y este hecho se va a volver más atroz, pero yo estoy diciendo con mi pregunta que es atroz, sí será. No quiero decir cuál es, porque no quiero que los lectores que probablemente no hayan leído El hermano de las moscas se lleven la sorpresa de que probablemente a ellos no los sorprenda o les echa a perder. No quiero inmiscuirme. Quiero compartir mi lectura. Pero otros tienen otras lecturas y seguramente John Bilbao no les sorprende y no les resulta, ¿cómo decirlo?, un autor atractivo. Pueden considerarlo incluso un autor válido, bueno, ¿por qué no? Pero tampoco algo así como para, wow, mencionarlo en algún programa o hacer de él una referencia como a guisa de ejemplo, no. Y es a lo que voy. Los significados no están dados. Y como no están dados, nosotros al participar en ellos, al construirlos, precisamente estamos haciendo una parte fundamental de la dinámica de la lectura. Porque entonces la lectura no es, aquí está algo muy bueno y hay que abrirlo para saber cuál es su contenido. No necesariamente. Porque resulta que puedo yo leer algo sumamente desafiante, algo sumamente incitante, algo sumamente enigmático, y puede ser una lectura plana, gris, Roma, sin brillo, sin sorpresa, y al final preguntar, oigan, ¿y dónde estaba la calidad refulgente de este objeto que es este texto que me dieron? ¿Dónde se encontraba? ¿Por qué me lo dieron? Es decir, no comprendo muy bien, no me queda claro. Mientras que hay lectores que probablemente pueden extraer con su inteligencia, es decir, pueden construir significaciones de textos aparentemente triviales. Hace un momento, con un par de buenos amigos, comentaba sobre el mérito, por ejemplo, y la palabra ya se vuelve problemática desde el momento en que se enuncia el mérito. El mérito, ¿qué es eso? Es decir, cuando decimos que hay un escritor de mérito, ¿a qué se refieren? ¿Tiene éxito entre la crítica, es decir, entre sus pares, entre otros autores y también con el público en general, el público no especializado? ¿Vende mucho? ¿O sus obras están hechas de un material perdurable? Alguna vez el maestro Juan José Arreola en una entrevista decía que no le gustaba, y esto lo decía, en los 80s, a principios de los 80s, que no le gustaban las nuevas obras que sentía que estaban hechas como de plástico, como los autores que se van por el camino fácil y usan materiales plásticos para hacer sus obras, y él prefería que un autor puliera con paciencia, poco a poco, una piedra. Y sin embargo, los autores que pudieran caber dentro de la observación del maestro Arreola, de Juan José Arreola, podrían decir con ironía, pues sí, pero los plásticos van a sobrevivir a las piedras. Es decir, una piedra se va a desgastar, se va a erosionar y va a desaparecer, como no va a suceder con un plástico. Es decir, en un periodo más corto, la piedra ya no va a estar, el plástico sí. Y entonces, ¿qué tiene más perduración? Y lo estoy citando porque el maestro Arreola, que no era el sentido que le daba a sus palabras, ojo, ¿sí? Él no estaba diciendo eso, él estaba diciendo lo bien hecho, probablemente, lo bien hecho es bien hecho, y lo mal hecho, aunque aparente estar bien hecho, va a estar mal hecho de todas maneras. Pero observen que yo estoy haciendo otra lectura, y esa otra lectura no es la que Juan José Arreola, por supuesto, deseaba que hicieran de sus palabras, no buscaba tal cosa. Y en consecuencia, dimos un giro, no sé si de 180 grados, pero digamos que en un ángulo más pequeño, quizá de 30 grados, dimos un giro a lo que parecía resuelto, a lo que parecía que señalaba hacia un lugar único. Y ese es el punto, que entonces las obras, por supuesto, y los autores que llamamos meritorios, probablemente lo sean por muy diversas razones. Y esas razones, eso es lo más problemático, pueden ir cambiando. Probablemente si, no sé, en el siglo VIII antes de Cristo, alguien llegó a considerar a Homero
algún contemporáneo de él, o un gran autor, lo considerara tal cosa por razones que nosotros no solamente ya no compartimos, no conocemos, no consideramos, y que tendríamos que reconstruir históricamente. Para poder decir, los contemporáneos de Homero lo estimaban tendríamos que acercarnos, es decir, tratar de regresar al mundo homérico para poder saber qué fue lo que hizo que otros autores lo reconocieran, si es que fue así. Pero nosotros seguimos diciendo que Homero es un gran autor de Occidente y que la literatura occidental probablemente arrancó, en verdad, con la Ilíada y la Odisea. Pero eso decimos nosotros. ¿Qué dirán los autores de Oriente? ¿Qué dirán los lectores de Oriente? ¿Qué dirán los lectores de Medio Oriente? ¿Qué dirán los lectores de África? ¿Qué decimos nosotros los lectores mexicanos? Y entonces la construcción de significados es algo más que el establecer la gloria de un autor o su mérito, porque hasta ese mérito, esa gloria que consideramos no pasa con el tiempo, no se ve mellada, sin embargo se va transformando y va cambiando su contenido, y de una manera no muy clara, pero también de una manera incontenible. Lo que decimos hace la valía de un autor, ya no es lo que se decía que hacía esa valía, ya es algo distinto, es algo ligeramente distinto, o muy, muy distinto, radicalmente distinto. Voy a terminar recordando que en algún poema, no recuerdo el nombre del poema, no voy a ser mentiroso, Salvador Díaz Mirón habla de un niño que está al pie de la tumba de su madre. La madre de este niño falleció, y el niño pequeño, tiene miedo y tiene frío y tiene hambre, y le pide que regrese. Y entonces el niño, esto lo usa Díaz Mirón en el poema como estribillo, le dice a su mamá muerta: mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y entonces agrega Díaz Mirón, o el narrador del poema de Díaz Mirón: y un cielo impasible despliega su curva. Es decir, ni siquiera el cielo donde los ángeles y las potestades divinas habitan se va a compadecer del niño, y un cielo impasible despliega su curva. Pues resulta que muchos años después, los mexicanos usamos la frase mamá, soy Paquito, no haré travesuras, como una broma, como una chunga, como una befa, como una broma. Y en consecuencia, ya no le damos el sentido dramático que Díaz Mirón quiso imprimirle a ese poema. Salvador Díaz Mirón seguramente estaría asombrado de que los mexicanos hayamos tomado un estribillo que quería ser conmovedor, que quería incidir en nosotros para sensibilizarnos, abrirnos ante la desgracia de ese niño, que lo tomáramos para burlarnos entre nosotros, como los que declaran que no volverán a tomar, no volverán a fumar, se portarán bien, no serán infieles, etcétera. Y entonces dicen: ay sí, mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Nos burlamos. Pero ese no era el significado original, era otro muy distinto. Y entonces la significación se va construyendo poco a poco. De esto, amigos, vamos a seguir hablando en nuestro siguiente programa. Por supuesto, el tema da para más, no es lo único, este es apenas un primer tópico abordado de una manera muy insuficiente, pero este programa no es un programa especializado, por supuesto. Y vamos a seguir hablando de la lectura, apoyándonos en Alberto Mangel y en algunos de los tópicos que él desarrolla. Vuelvo a mencionar, el texto es una historia de la lectura. Vamos a seguirlo usando para desarrollar algunos tópicos, no es el único. Y si usted tiene por ahí su texto a la mano y quiere acompañarnos en la siguiente emisión, vamos a hacer una segunda emisión para ver si podemos agotar algunos otros tópicos más, será bienvenido. Por el momento llegamos hasta el final de nuestro programa. Recuerden que estamos transmitiendo por Radio Numancia y por Sin Línea MX para todos ustedes. Les agradecemos el favor de su atención y les deseamos muy buenas noches.